tema que les traemos el día de hoy, pues pueda ser aplicado en su actividad como administradores de propiedad horizontal y en su vida diaria como tal. Ojalá sea muy provechoso y vamos a quedar muy atentos a las necesidades y las preguntas que vayan surgiendo en el transcurso de esta clase. Claro que sí, claro que sí, con mucho gusto. Entonces, damos inicio, don William, qué gusto, lo dejo con sus alumnos, ya está habilitado para la pantalla y estaremos acá pendientes. Bienvenido. Vale, perfecto, muchísimas gracias. Voy acá a compartir entonces. Bueno, iniciamos, me presento para todos, mi nombre es William Velázquez, soy ingeniero industrial, actualmente me desempeño para la empresa Latin Green. Latin Green es una compañía, una empresa de servicios públicos que presta sus servicios. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Sí, Aló. señor, se le escucha. Sí, señor. Listo, perfecto. Presta sus servicios en la actividad de aprovechamiento. Muchas veces a nivel nacional, cuando uno habla de aprovechamiento, las personas no asocian a qué se hace referencia hasta que se utiliza el término reciclaje, el reciclaje como tal. Existen diferentes empresas que desarrollan actualmente la actividad y entre estas están las asociaciones de recicladores de oficio, pero también existen otra clase de empresas de tipo privado que desarrollan la actividad no desde el punto de vista como una empresa sin ánimo de lucro, sino una empresa como tal de servicios públicos como lo son las empresas que hacen la recolección de residuos ordinarios. El día de hoy vamos a hablar del reciclaje y la gestión de residuos en Colombia y la importancia de la separación en la fuente y el aprovechamiento. Aquí quiero confirmar que todos estén viendo mi pantalla, ¿sí? Sí, señor. Listo, perfecto. Vamos a ver unos temas específicos en cuáles qué es el reciclaje. Vamos a ver en qué consiste la filosofía de las tres R's, que de pronto en algunas empresas ya la conocen o incluso en algunas propiedades horizontales también ya está correctamente implementada. Vamos a ver el sistema de separación de colores, en qué consiste el servicio público de aseo en Colombia, cuáles son sus componentes. Vamos a tratar específicamente la actividad de aprovechamiento y al finalizar unas conclusiones como tal. Entonces, vamos a iniciar con un pequeño video que nos va a mostrar el panorama general de la actividad o del aseo como tal, de la problemática de la gestión de residuos en Colombia. Este pequeño video va a ser la introducción a lo que vamos a ver más adelante ya más en detalle para que cada uno de nosotros pues podamos conocer el sistema como tal. Entonces, necesito es que me confirmen si lo escuchan y si no, pues me avisan para solucionar el tema del audio. ¿Listo? El problema de tener que disponer de las basuras es tan viejo como la humanidad y todavía no se le ha encontrado una solución definitiva y eficaz. No solo persisten a nivel mundial las emergencias sanitarias y ambientales producidas por la basura, sino que el hombre ya creó inmensos basureros que flotan en los océanos y también en el espacio. Con la llegada del consumismo a mediados del siglo pasado se impuso la moda de usar y botar a la basura los productos y envases de un solo uso,
como botellas, vasos, platos, cubiertos y bolsas plásticas. A todos los seguimos enterrando sin sacarles mayor provecho en rellenos sanitarios como el de Doña Juana en la capital, que arrancó hace 10 años y recibe diariamente 6.500 toneladas de basura. Durante muchos años la disposición de las basuras en Colombia fue catastrófica. En ciudades como Ibagué se hacía de la manera más fácil y antitécnica, descargando diariamente toneladas de basura sin ningún tratamiento directamente en el río Conveyo. Unos 32 años que viene echándose toda la basura de la ciudad al río Conveyo. Hoy Ibagué tiene un buen relleno sanitario que incluye un hangar para el tratamiento de las basuras. En Colombia, en el año 2005, solo el 12% de las basuras se disponía correctamente en rellenos sanitarios y el 88% iba a botaderos a cielo abierto. Hoy el 93% de las basuras van a dar a un relleno sanitario y el 7% se dispone aún en botaderos a cielo abierto que están prohibidos o se arroja en los ríos o en el mar. Los problemas de contaminación que generan los vertederos apareció hace 50 años la idea del reciclaje que convierte los desechos en nuevos productos, en materia prima e incluso en energía. Se empezó a tener conciencia que ciertos artículos de plástico tardarían hasta cientos de años para descomponerse y que elementos como la chatarra, el vidrio, el papel y los envases de plástico se pueden reciclar para darles una nueva vida. El reciclaje está ligado estrechamente a la basura y su éxito radica en evitar que la mayor cantidad de materiales aprovechables termine en los rellenos sanitarios. De allí nace la economía circular, que se basa en la gestión de los residuos a través de las 3 R's: reducir, reciclar y reutilizar. Indudablemente estamos lejos de ser una economía circular, porque realmente cuando se diseñan los productos no se está pensando en cómo se van en cómo se van a reutilizar sus partes y piezas o cómo se va a hacer reciclaje. Y las cadenas de reciclaje que tenemos en Colombia todavía son muy maduras, todavía se reutiliza una poca cantidad, una proporción pequeña de lo que se pudiera reciclar, con excepción del área de hierro y acero, y también con relación al área de papel. Pero en temas como, por ejemplo, desechos de construcción, textiles, plástico, todavía tenemos mucho por hacer. A pesar de que el símbolo internacional del reciclaje aparece en envases y empaques y en las canecas de basura desde hace años, muchos aún no lo han reparado. No, ¿qué es? Creo que significa que la botella es reciclable. No, nada, cero. Ese logo es el que se estipula para el reciclaje, ¿no? No. En uno es el otro de Bavaria, pero no sé nada más de ahí. De reciclaje. La botella sí es retornable y se puede volver a reutilizar. La primera flecha del símbolo significa el paso recolección, la segunda flecha indica el proceso de transformación en nuevos productos o materias primas y la tercera flecha indica la compra de los consumidores de productos hechos con materiales reciclados. Hoy solamente aprovechamos el 8.3% de los residuos. Estamos ligeramente por encima de Brasil y de Argentina, pero todavía nos falta mucho para alcanzar los niveles de México, de Perú, de Chile. ¿Qué se está haciendo para aumentar el reciclaje? El 24 de diciembre del año pasado tuvimos una innovación, y es cual todavía disponer los residuos sigue siendo mucho más barato que aprovecharlos. Aprovechar los residuos cuesta 5 veces lo de simplemente disponerlo en un relleno sanitario. Por eso, ¿qué hemos hecho? Desde el 24 de diciembre encarecimos la disposición y esa tarifa extra de disposición se va a ir toda a fomentar el aprovechamiento, con miras a que casi duplicar el nivel de reciclaje en tan solo 4 años. El reciclaje en Colombia es bajísimo comparado con los países europeos. Holanda y Suecia, por ejemplo, reciclan hasta el 90% de la basura que producen. En Colombia se generan unas 12 millones de toneladas de basura al año y solo se recicla algo más del 8% de ellas, lo que es bajo comparado con otros países latinoamericanos en donde Perú, Chile, México y Barbados nos superan.
futuro le ve usted al reciclaje? Lo vemos como es estratégico para el desarrollo de las ciudades, una oportunidad para crear empleo, una oportunidad para la innovación de las empresas. O sea, lo vemos como un tema integral del desarrollo. O sea, los planes empresariales pasarán por la mejora de sus productos, no solo sus procesos, sino sus productos. Y el reciclaje es una de las grandes orientaciones, porque hoy en día vamos a tener que pensar que los productos que ponemos en el mercado, que los consumidores compran, tienen que tener una consideración ambiental de cómo van a ser usados o aprovechados al final de su vida útil. Aunque el reciclaje no es siempre una operación rentable, sus beneficios son muchos. Ante todo, ayuda a preservar el medio ambiente, pues disminuye el consumo de energía, de agua, minerales y petróleo, disminuyendo así las emisiones de CO2 o dióxido de carbono en la atmósfera. El reciclaje, en el caso del papel y del cartón, evita cortar más árboles. Además, los procesos de reciclaje, que son muy complejos, generan múltiples empleos directos e indirectos. Los materiales aprovechables que se logran separar de la basura le están también dejando más espacio en los rellenos sanitarios a los materiales que no reciclamos. Sin embargo, la posibilidad de aprovechar mejor nuestras basuras es hoy tan solo una ilusión, pues no existe la conciencia ciudadana de separar desde los hogares los materiales a los que podríamos darles una nueva vida y que finalmente terminan sepultados en los rellenos sanitarios. Bueno, hasta aquí vemos lo que corresponde a, de manera introductoria, el panorama general en Colombia de los residuos, lo que comúnmente denominamos basura. Y es hoy un día donde hacemos un llamado para que esto ya no sea catalogado como basura, sino que sea, o que cambiemos esa forma de pensar y lo llamemos un residuo. Y en ese sentido, pues hay una gran diferencia, porque los residuos aún pueden generar un valor como tal a la sociedad, tratando de disminuir la cantidad de recursos naturales que se extraen de la naturaleza para que sean nuevamente reprocesados y puedan ser convertidos nuevamente en productos como tal. La basura es algo que no tiene utilidad y que por ende no puede reciclarse. Y más adelante vamos a ver algunos ejemplos de lo que sí deberíamos catalogar como basura y que eso es lo único que debería llegar como tal a los rellenos sanitarios que actualmente existen en Colombia. Eso es un cambio necesario para poder llegar o hacer el tránsito de una economía lineal a una economía circular. ¿Qué es la economía lineal como tal? Si estamos viendo, bueno, listo, presente. La economía lineal es la economía que nosotros en la cual nosotros nacimos, donde se extraen los recursos naturales, se producen los bienes como tal, nosotros consumimos y luego se desechan. Y esta parte, el numeral número 4 de la gráfica de economía lineal, lo que nos dice es que se desecha. Actualmente lo estamos desechando en los rellenos sanitarios. Antiguamente, como lo veíamos en el video, se denominaban botaderos a cielo abierto o botaderos de basura. Incluso en Bogotá se denominaba botadero Doña Juana. Hoy en día lo denominamos relleno sanitario Doña Juana. ¿Listo? De ahí es que se nace la necesidad de implementar la economía circular. Actualmente en Colombia, en el Plan Nacional de Desarrollo, uno de los puntos a implementar es el programa Basura Cero. Aquí en Bogotá, en alguna época, a través de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, se implementó a nivel distrital el programa Basura Cero y hoy en día ya se incorporó dentro del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Y qué busca el programa Basura Cero? Que los productos y servicios se diseñen con respecto
desde el mismo diseño del producto se tenga o se contemple qué se va a hacer con los materiales o los residuos que va a producir ese artefacto o ese objeto después de que ya ha sido consumido o después de que ya cumple su vida útil. Para eso necesitamos implementar una correcta gestión de residuos y ahí es donde surge primero la filosofía de las 3 R's, que no sé si muchos de ustedes ya la han escuchado, que consiste en reducir, reutilizar y reciclar. Esa filosofía va a minimizar en gran medida la cantidad de residuos que pueden ser aprovechables, que podrían generar empleo, que podrían generar riqueza, irlos a enterrar al relleno sanitario Doña Juana. ¿Para qué? Para producir nuevos productos e reincorporarlos de manera cíclica a la economía como tal. Ese es el concepto a grandes rasgos de lo que corresponde a la economía circular. Entonces, nosotros debemos hacer una transición de la economía lineal a la economía circular. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Bueno, voy a mirar el chat. Correcto, listo, no hay ninguna pregunta. Vamos a seguir con el concepto de reciclaje. Bueno, antes de pasar al concepto de reciclaje, como veíamos en la diapositiva anterior, existe la filosofía de las 3 R's, que es reducir y reutilizar. Cuando en Colombia el proceso de reducción de producción de residuos inició con la ley que prohibía los plásticos o que prohíbe los plásticos de un solo uso. Es por eso que cuando vamos al supermercado ya hay una restricción con respecto a las bolsas plásticas y nos preguntan si nos facturan o no nos facturan la bolsa cuando vamos a hacer el pago de nuestros productos. Eso implica que muchas personas pues tengan prácticamente una bolsa o como antiguamente hacían nuestras abuelitas cuando iban a las plazas de mercado, llevar un canasto para poder hacer la recolección o empaque de sus productos después de la compra como tal. Hoy en día nosotros, esta nueva generación, cuando va al supermercado, ¿qué hace? Consigue una bolsa para depositar las papas, una bolsa para depositar el plátano y cuando llegamos a la casa sacamos todos estos productos y quedamos con un grupo de bolsas que muchas veces en todas sus casas tienen una bolsa de bolsas donde vamos a estar acumulando como tal plásticos que muchas veces son innecesarios porque los usamos solamente para desplazarnos del supermercado a nuestras casas. Eso es lo que ha venido disminuyendo a través del marco, con el marco normativo, haciendo primero que sea un poco más costoso la adquisición de plástico y segundo, eliminando o prohibiendo los plásticos de un solo uso. En ese sentido, ya hacemos una reducción y muchas veces una reutilización de residuos o de recursos, pero falta algo que es el reciclaje. Y como definición o por definición el reciclaje es el proceso de transformación de materiales usados en nuevos productos para prevenir el desperdicio. En este sentido, lo que buscamos es que los materiales con los cuales está hecho un producto pues puedan ser utilizados nuevamente para producir nuevos productos. Y eso lo que en términos generales va a ocasionar es una conservación de los recursos naturales, una reducción de la contaminación y a largo plazo vamos a reducir energía porque para producir esos materiales se tuvo un consumo energético y también un consumo de agua como tal, o sea, recurso natural. En este sentido, cuando hablamos de qué es el reciclaje, entonces también vamos a tener que hablar de cuáles son los residuos que nosotros vamos a producir. Es necesario identificar los tipos de residuos para saber
cómo vamos a iniciar nuestra cadena del reciclaje. Y es que la cadena del reciclaje inicia con nosotros, con algo muy sencillo, y es la separación de los residuos. Y esa separación la hacemos muchas veces nosotros mismos en nuestras casas, pero en algunas propiedades horizontales no se tiene correctamente la gestión o el canal para hacer una ruta diferencial entre los tipos de residuos. Es decir, si yo en mi casa o apartamento hago la separación de residuos, muchas veces el personal de servicios generales lo mezcla en el chute de residuos o en el chute de basuras, como lo llaman, y se pierde esa labor se pierde. ¿Por qué? Porque cuando sacamos las canecas a la calle, pues simplemente el camión de las basuras como tal recoge todo, porque uno de los requisitos para la contratación de esas empresas es garantizar el área limpia, es decir, cuando pasan frente por la acera y recogen los residuos, tienen que garantizar que no van a quedar ningún tipo de residuos. ¿Y qué tipo de residuos? Residuos de tipo ordinario. Ya más adelante vamos a ver cuáles son los residuos ordinarios. En este caso, lo que vamos a hacer es una estrategia a largo plazo orientada a que los residuos que son generados en los hogares o en las instituciones o en el comercio sean separados correctamente. ¿Para qué? Para que se produzca una recolección selectiva, es decir, se haga una recolección. Si es un producto que no se puede reciclar o aprovechar, perdón, se lo recoge el camión que los desplaza hasta el relleno sanitario. Pero los residuos que son aprovechables, pues los recoge el camión o el reciclador de oficio, que hace la labor de llevarlos a unas estaciones de clasificación y aprovechamiento para ser aprovechados. Esto hace que nazca la necesidad de un código de colores. Ese código de colores nació bajo la resolución 2184 de 2019, donde en lo que corresponde a los residuos ordinarios, que en este caso son 3 clases de residuos ordinarios, se adoptaron unos colores para las diferentes clases de canecas. Esto, o esta clase o esta metodología como tal, para identificar los residuos, pues los hace mucho más fácil que los usuarios pues puedan determinar en dónde deben depositar sus residuos. Entonces, hoy en día, en los centros comerciales, en los edificios, pues vemos que existen algo que se llaman los puntos ecológicos, que tienen estas 3 canecas. Muchas de estas son simplemente colocadas, pero cuando uno hace una inspección visual de las canecas, pues están revueltos como tal. Y si se hace una separación, cuando no hay una correcta gestión de esos residuos ya separados, pues se van a mezclar en el chute de residuos como tal de la copropiedad o de la propiedad horizontal, bueno, incluso de las casas. Vamos a ver entonces los residuos no aprovechables, los residuos aprovechables y los residuos orgánicos. Los dos primeros, el residuo no aprovechable y el residuo aprovechable, ya tienen una cadena o logística como tal y empresas que hacen una correcta gestión de esos residuos. Y en los residuos orgánicos ya eso no se constituye o no está inmerso dentro del sistema del servicio público. Los dos primeros están inmersos en el servicio público, porque cuando nosotros pagamos el servicio de aseo, ya estamos pagando la gestión de residuos no aprovechables y los aprovechables. Dentro de la normativa colombiana ya existe que los residuos orgánicos deben ser incorporados a lo que corresponde al servicio público, pero hay una entidad que es la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico, la CRA, que debe establecer la metodología tarifaria para que nosotros empecemos a pagar los residuos orgánicos. Y cuando eso ocurra,
Ya las copropiedades deben estar sacando una tercera caneca que es la de color verde con los residuos orgánicos. Eso va a implicar una serie de actividades donde nosotros podamos decirle a los usuarios o a los residentes o a los comerciantes que deben separar los residuos ya no en dos canecas, sino en tres. Entonces ya la cosa se va complicando un poquito. Cuando esto ocurra, pues ya se va a solucionar un poco la problemática de pronto que tienen algunos centros comerciales, donde los centros comerciales hacen la gestión de residuos orgánicos, no solamente por disminución de costos, sino también por algún tipo de solicitud de normativa de calidad, de gestión ambiental e incluso sanitaria. Entonces, es ahí donde ya va a haber prácticamente una explosión de empresas que van a iniciar esta actividad y por ende ustedes van a tener una baraja de proveedores para poder hacer la correcta gestión de los residuos orgánicos. ¿Y eso qué va a implicar más adelante o a futuro? Que vaya a disminuir en alguna medida el valor que se está pagando por el servicio público de aseo. Más adelante vamos a ver el por qué se puede disminuir ese valor de esa tarifa. Vamos a ver un pequeño video. ¿Cuántas personas se toman el trabajo? Bueno, hasta aquí me escuchan. Veo que... Adivinen cuántas personas se toman el trabajo de separar residuos reciclables en Bogotá. Listo, entonces señor, le escuchamos. Vamos a ver otro video donde vamos a determinar cómo se está clasificando actualmente. En este video solamente nos van a mostrar dos canecas, la caneca blanca y la caneca negra. ¿Y por qué? Porque actualmente en Bogotá, como tal, así se está manejando. Cuando nosotros vemos los contenedores esos grandes que colocaron las empresas de aseo en Bogotá, solamente colocaron un contenedor grande de color negro y otro más pequeñito con una tapa blanca, que a futuro se convirtió en alguna problemática porque generaron puntos críticos de residuos o de basuras, y eso así como se está manejando en Bogotá. El próximo año en Bogotá, en el año 2026, se inicia la licitación de aseo en Bogotá y eso va a implicar que existan cambios como tal para la gestión de los residuos en Bogotá, porque se va a implementar ya lo que corresponde a la gestión de los residuos orgánicos. Y eso va a ser un cambio también importante para el próximo año, para el cual debemos estar preparados. Entonces vamos a ver el video y vamos a continuar. Adivinen cuántas personas se toman el trabajo de separar residuos reciclables en Bogotá. ¿El 15%? ¿El 20%? No, resulta que es mucho más. En casi el 70% de los hogares bogotanos se practica algún tipo de separación. Eso está muy bien. La cuestión es que muchos todavía nos sentimos confundidos. Adivinen cuántas personas se toman el trabajo de separar residuos reciclables en Bogotá. ¿El 15%? ¿El 20%? Pues no, resulta que es mucho más. En casi el 70% de los hogares bogotanos se practica algún tipo de separación. Eso está muy bien. La cuestión es que muchos todavía nos sentimos confundidos y por eso los residuos que tú separas pueden ser distintos de los que separa tu vecino. Entonces, resolvamos de una vez por todas este tema. ¿Cómo se supone que uno debe reciclar en Bogotá? Hay países que logran separar lo orgánico de lo inorgánico, los residuos electrónicos, los vidrios opacos y los vidrios transparentes, muchas categorías.
Aquí en Bogotá estamos todavía en el nivel básico y nuestro reto es separar los residuos potencialmente aprovechables que van en una bolsa blanca o al menos una bolsa que tú etiquetes como reciclaje de los residuos no aprovechables Bien. que van en una bolsa negra. Profe William, Sí, es que el video no se ve, por favor. ya lo vuelvo a... Pero me lo coloco desde esta otra presentación. Vamos a ver si ahorita sí lo podemos ver. Adivinen cuántas personas se toman el trabajo de separar residuos reciclables en Bogotá. ¿El 15%? ¿El 20%? Pues no, resulta que es mucho más. En casi el 70% de los hogares bogotanos se practica algún tipo de separación. Eso está muy bien. La cuestión es que muchos todavía nos sentimos confundidos y por eso los residuos que tú separas pueden ser distintos a los que separa tu vecino. Entonces, resolvamos de una vez por todas este tema. ¿Cómo se supone que uno debe reciclar en Bogotá? Hay países que logran separar lo orgánico de lo inorgánico, los residuos electrónicos, los vidrios opacos y los vidrios transparentes, muchas categorías. Aquí en Bogotá estamos todavía en el nivel básico y nuestro reto es separar los residuos potencialmente aprovechables, que van en una bolsa blanca o al menos una bolsa que tú etiquetes como reciclaje, de los residuos no aprovechables, que van en una bolsa negra. ¿Qué deberíamos echar en la bolsa blanca? Pues si lo que quieren son categorías, aquí van algunas. Papelerío, recibos, publicidad, fotocopias, toda la bolsa blanca. Empaques, todo lo que usamos para domicilios, productos de aseo, el mecato, todas esas cosas de aluminio o cartón a la bolsa blanca. Incluso el icopor tiene una esperanza de ser reutilizado. De los envases, ni hablar, casi todo sirve. Y en cuanto a aseo personal, son útiles cosas como cepillos de dientes, la tapa de la crema dental y el tubo de cartón del papel higiénico. Lógico, y no es blanca. Empaques, todas las cosas de aluminio o cartón a la bolsa blanca. Incluso el icopor tiene una esperanza de ser reutilizado. De los envases, ni hablar, casi todo sirve. Y en cuanto a aseo personal, son útiles cosas como cepillos de dientes, la tapa de la crema dental y el tubo de cartón del papel higiénico. Ahora bien, lo importante es no perderse en los detalles. Por sorprendente que parezca, la verdad es que en la bolsa blanca deberían ir las cosas que ustedes consideren útiles siempre y cuando estén limpias y secas. ¿Por qué? Porque los procesos de reciclaje son dinámicos. Una ciudad puede aprender a aprovechar más residuos y en últimas todo depende de lo que pasa con las bolsas después de que salen de la casa. Veamos. Lo que se pone en una bolsa negra se perdió y la decisión es enteramente tuya. En el momento en el que una de esas bolsas se cierra, nadie la abre. O bueno, lo ideal es que nadie la abra y habría menos bolsas negras abiertas en las calles si pusiéramos ahí solo los residuos no aprovechables. El punto es que las empresas que recogen esas bolsas las ponen en camiones. Los camiones se los llevan a Doña Juana, en el sur de la ciudad, y, sin revisión alguna, son enterradas en el relleno sanitario. Cientos de años después, esos residuos se van a descomponer. Y como ese escenario nos suena muy alentador, queremos que el volumen de las bolsas negras se reduzca. ¿Qué pasa pues con las bolsas blancas? Esas sí están pensadas. Ay, bueno, ahí tuvimos un pequeño inconveniente con el video. No sé por qué llega hasta cierto punto y se detiene, pero
en términos generales, lo que corresponde a la separación es lo que les mencionaba anteriormente con la bolsa blanca y la bolsa negra. Y lo que va en la bolsa blanca, pues lo podemos resumir en una serie de productos que van en esas bolsas. Sí, que Ah, están bueno, pensadas. espérame. Que son los siguientes: el papel y el cartón, el vidrio, las bolsas plásticas, los envases de Tetra Pak, las carpetas, todo lo que corresponde a lápices o maderas como tal también podrían ser aprovechables. Las botellas de plástico y todo lo que sea metálico como las latas o incluso residuos de construcción que sean metálicos, utensilios de cocina. Si su componente es metálico, es perfectamente aprovechable. Entonces, lo podemos resumir en 4 familias que son el papel y el cartón, el plástico, el vidrio y los metales. Si están compuestos por ese tipo de materiales, van en la bolsa blanca. ¿Qué va en la bolsa negra? O que podemos catalogar como la basura, y qué es lo que debería irse en realidad para el relleno sanitario de Doña Juana. Son las servilletas usadas, los residuos del baño, algunos cubiertos desechables usados, como lo que iría ahí son los cubiertos que hoy en día se catalogan como biodegradables, que son cubiertos hechos o de madera o hechos de algún tipo de plástico hecho de almidón de maíz o de yuca. Esos van a ir, porque ya los plásticos, los cubiertos plásticos como los que utilizábamos para el ponqué, por decirlo así, esos ya pueden ir en la bolsa blanca porque ya existen empresas que gestionan ese tipo de plásticos. ¿Qué otras cosas irían ahí? Algunos papeles o cartones untados con comida o envolturas de alimentos. Muchas veces cuando el Icopor, por ejemplo, las bandejas donde vienen los domicilios de alimentos en Icopor, pues están contaminados con ese tipo de sustancias y eso debería ir a esa bolsa negra. Las colillas de cigarrillos no son aprovechables, van en la bolsa negra. El papel higiénico, lo que corresponde a pañales, todos los residuos higiénicos irían en la bolsa negra junto con los residuos del barrido como tal. Eso iría en esa bolsa negra. Y si nosotros hacemos un comparativo de qué va en la bolsa blanca versus lo que va en la bolsa negra, pues la bolsa blanca debería ser la más grande o voluminosa, mientras que esta debería ser la más pequeña como tal. Vamos acá. Bueno, vamos para la bolsa verde, donde deberían ir las cáscaras de las frutas, las semillas como tal, que salen, no sé, la de la papaya u otras frutas, la patilla, las bolsas de infusión, que son las agüitas aromáticas, y las cáscaras de huevo. Este es un correcto ejemplo de lo que va ahí. ¿Y por qué son estos tipos? Porque lo que va en la bolsa verde son los residuos orgánicos crudos, no los residuos orgánicos cocidos. Esos no irían ahí. Bueno, vamos a ver el ABC, donde vamos a ver si hay algún tipo de dudas con algún tipo de residuo. Vamos a ver si es reciclable o no. Entonces, uno de los residuos que, a pesar de que no es sólido, implica una correcta gestión, es el aceite. En algunos centros comerciales y en algunas copropiedades grandes, como conjuntos bien grandes, con muchas unidades residenciales, pues se utilizan los programas de postconsumo donde los residentes guardan en las botellas el aceite, y existen empresas ya establecidas o con algún tipo de licencia otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente de Bogotá para hacer la recolección de esos aceites. Finalmente, esos aceites se convierten en otros productos como jabones,
y otros productos, o incluso hasta combustibles, para que no terminen en el sistema de alcantarillado, provocando taponamientos del tema del sistema de alcantarillado y ocasionando pues un sobrecosto al sistema, que finalmente ese sobrecosto se ve reflejado en la tarifa de acueducto y alcantarillado que nosotros pagamos. Los aerosoles vemos que son de uso cotidiano y son muchas veces estos van a programas de postconsumo porque implican algún tipo de riesgo como tal a la salud. Sin embargo, el componente que es metálico es un componente que puede ser retornado al ciclo productivo y puede ser aprovechado. Entonces, eso iría en la bolsa blanca. Luego vamos nuevamente a los residuos que van en la bolsa verde, que son, en resumen, los residuos de alimentos. Aparatos eléctricos y electrónicos. Esto es lo que nosotros catalogamos como un residuo especial. ¿Y por qué especial? Porque los residuos especiales, que son los electrónicos, las baterías, tienen materiales que pueden aprovecharse. Algún plástico, algunos metales, pero que su manipulación implica algún riesgo a la salud humana. Por eso, muchas veces requieren, o las empresas requieren algún tipo de certificación para hacer la correcta disposición final de este tipo de residuos. Y hay empresas que lo hacen. Entonces, este va aparte, por eso es que muchas veces en los centros comerciales, cuando vamos o algunos almacenes de cadena tienen unos puntos de postconsumo donde las personas pueden ir a llevar los televisores, los celulares, los computadores viejos y lo dejan allí. Al igual que, por ejemplo, cuando hacemos la compra de alguna batería, muchas veces donde nosotros hacemos la adquisición de las baterías, nos reciben la batería ya usada porque ellos hacen una disposición posterior de ese tipo de elementos. Obviamente acá, las bolsas de papel. Las bolsas de papel son completamente aprovechables e incluso han hecho una sustitución como tal del plástico hacia el papel. Hay una empresa muy conocida como por ejemplo la de los Rappi, que ha sustituido en bolsas de plástico y ahora la mayoría de sus entregas las hace en bolsas de papel. Y esto hace pues que sea un poco más sostenible en el tiempo e incluso en costos. Los bombillos o las luminarias también constituyen un residuo especial donde en algunas centros comerciales y almacenes de cadena existen módulos especiales para depositar este tipo de residuos. Pero este tipo de residuos ha venido cambiando prácticamente su peligrosidad porque antes lo que correspondía a las luminarias y bombillos utilizaban un gas y ese gas pues sí constituía un riesgo a la salud de quien manipulaba este tipo de elementos. Hoy en día la gran mayoría de luminarias se manejan a través de LED y los LED pues no implican un riesgo tan profundo en lo que corresponde a la gestión de este residuo. Por ende se podría decir que las luminarias LED pueden ser aprovechadas o depositadas en las bolsas blancas, que pueden ser aprovechadas. Las botellas plásticas, ya lo había mencionado, es aprovechable todo el plástico. Pues corresponden a la familia del plástico, entonces por ende son aprovechables. Las cajas de cartón, los CDs, las carpetas, todo esto iría en la bolsa blanca como tal.
simplemente que debe tener una característica, que debe estar limpio y seco. Acá, por ejemplo, en la parte inferior derecha, vemos un cartón. Si el cartón está contaminado y sucio, va en la bolsa negra, pero si está limpio, va para la bolsa blanca. Esa es la única diferencia. Los celulares hacen parte de programas de postconsumo. Los cepillos de dientes también son completamente aprovechables, como lo vimos en el video. Y vamos a seguir. Las colillas de cigarrillos no son aprovechables. Los controles o productos electrónicos que son denominados RAEs, que es residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, van a un programa de postconsumo. Al igual que lo que corresponde a productos cosméticos o medicamentos. Muchas veces existen empresas que colocan algo que se denomina los puntos azules, y los puntos azules son los destinados a hacer la recolección, por ejemplo, de medicamentos vencidos. Cubiertos como tal de acero inoxidable, si es metálico, van en la bolsa blanca. El icopor sucio, que está contaminado como tal con alimentos, van en la bolsa negra. Pero existe un tipo de icopores que pueden ser aprovechables. Muchas veces los residentes de los edificios, cuando compran aparatos o electrodomésticos, en su empaque aparece un icopor muy grande. Ese tipo de icopor puede ser aprovechado, es susceptible a aprovechamiento como tal. Lo que sucede es que los recicladores muchas veces no tienen la cadena logística para hacer la gestión o la comercialización de ese tipo de materiales, y por eso ellos no se lo llevan. Pero existen otras empresas que sí lo aprovechan. Los plásticos, ya mencionamos, es aprovechable. Las cuchillas de afeitar, un ejemplo, son aprovechables. ¿Por qué? Porque están compuestas de metal en su gran mayoría. Los DVDs es un aparato electrónico que puede ser aprovechado a través de un programa postconsumo. Toda la cadena de empaques y embalajes hechos con plástico. Existen 7 tipos de plástico que si nosotros observamos los empaques, las botellas o todos los elementos hechos con plástico, siempre van a tener un símbolo como este, que es el símbolo del reciclaje, con un número. Y ese número identifica qué tipo de plástico es. Cuando hay una mezcla o es un tipo de plástico raro, todo está con el número 7. Pero de lo contrario, ya todo el resto está compuesto o está marcado o delimitado por un tipo de material que puede ser. Todos los plásticos son aprovechables. Las fotografías como tal, el papel en su composición no es reciclable, pero pues hoy en día como tal ya casi no vemos fotografías en papel, es muy raro. Los guantes de goma, que muchas veces las amas de casa utilizan los guantes, esos guantes son aprovechables, deben ir en la bolsa blanca. Los libros, los folders, las latas, todo va en la bolsa blanca. Los medicamentos irían en la bolsa azul. Las pilas, ese es van en un programa de postconsumo que muchas veces acá en Bogotá hay una empresa que lo recoge a través de un programa que se llama Pilas con el Ambiente. Ustedes como administradores de propiedad horizontal pueden hacer el contacto a través de la Secretaría de Medio Ambiente de Bogotá y poder ubicar un punto de estos en sus copropiedades como tal. El papel aprovechable, los plaguicidas domésticos como tal, ya lo habíamos visto anteriormente, su componente, que la mayoría son metálicos, son aprovechables y van a través de programas de postconsumo. El Tetra Pak completamente aprovechable. El vidrio es aprovechable completamente en todas sus formas, e incluso hasta las ventanas después de, no sé, en caso de algún siniestro como tal, una ruptura de algún vidrio de fachada, esto es aprovechable. Todo depende de quién esté haciendo la gestión
de los residuos de su copropiedad. Algunos recicladores, lo que corresponde a vidrios planos, ellos no se lo llevan, pero hay otras empresas que sí hacen la gestión de absolutamente todo tipo de vidrio, incluso hasta el vidrio templado. Y hasta ahí es el ABC como tal de toda la tipología de residuos que son susceptibles de aprovechamiento. Ahora, el servicio público de aseo en Colombia pues tiene unos componentes y aquí los estamos observando en la diapositiva. El primer componente que va inmerso en la tarifa, es decir, que a nosotros nos cobran cuando nosotros pagamos el servicio de aseo, que en este caso en Bogotá, en algunas localidades lo cobran en el servicio de la energía y en otras localidades lo cobran en el servicio de acueducto. ¿Y eso a qué se debe? En Colombia, la ley 142 permite que se realice una facturación conjunta como tal. Y esa facturación conjunta, pues las empresas recolectoras de aseo definen si quieren hacer la facturación y el recaudo del servicio de aseo a través de empresas de acueducto o a través de empresas de energía. Aquí, al inicio de la prestación del servicio en Bogotá, absolutamente todas estaban cobrando a través del acueducto, pero en algunas localidades pasaron a ser cobradas por el servicio de energía y esto... No. Doctor, qué pena. ¿Usted está exponiendo alguna presentación? Sí, señor. No, no sé. Oh, perdón. Ahí ya ven mi pantalla. Sí, señor. Listo, vale. Entonces, el servicio público de aseo. Entonces les estaba mencionando que las empresas estaban cobrando a través de esos dos servicios públicos. Y eso implicaba que en el servicio, hoy en día en Colombia, el servicio de acueducto no lo están cortando o hay un mínimo vital. Por ende, eso provocaba un hueco, una cartera muy grande en las empresas de aseo como tal. Por eso muchas migraron al servicio de energía, porque el servicio de energía, si tú no lo pagas, inmediatamente hay una orden de corte del servicio. En ese sentido, pues es por eso la razón. Ahora, ¿qué me están cobrando a mí en el servicio de aseo? Porque muchas personas dicen, no, yo pago aseo, pero no sé qué es lo que estoy pagando o a qué tengo derecho a reclamar como usuario del servicio. Entonces, lo primero es la recolección, donde la recolección la realizan los camiones de basura como tal. En Bogotá existen 5 empresas que hacen la recolección, que se distribuye en Bogotá en 5 áreas. Está Promoambiental, que maneja todo el norte de Bogotá, la zona de Usaquén y Chapinero. Tenemos también Alime, Limpieza Metropolitana, que maneja el centro de Bogotá y localidades como Ciudad Bolívar, Bosa, Rafael Uribe. Tenemos a Ciudad Limpia, que maneja sectores como Kennedy. Tenemos otra empresa que se llama Área Limpia, que maneja las localidades de Suba y Engativá. Y tenemos otra empresa que se llama Bogotá Limpia, con el sector de Fontibón. Estas empresas son las que hacen la gestión de recolección de residuos y se llevan esos materiales y esos residuos para el relleno sanitario de Doña Juana. Doña Juana tiene una característica y es que es finito, es decir, la vida útil de ese relleno no es infinita. Esperamos que nos dure mucho, pero eso depende de nosotros.
y depende de que le mandemos menos residuos para enterrarlos allá. Y eso hace que surja el aprovechamiento como una alternativa para eso. Pero ¿qué pasa si el próximo año nos dice la alcaldía, señores habitantes de Bogotá, nosotros ya no podemos hacer la disposición de los residuos en Doña Juana porque su vida útil ha finalizado y ya no nos cabe ni un residuo más en ese relleno? La tarifa de aprovechamiento tiene dentro de sus componentes, perdón, la tarifa de aseo tiene dentro de sus componentes de recolección la distancia recorrida por los camiones, si se transita por vías pavimentadas o no pavimentadas, si pagan o no pagan peajes. En este caso, todos los residuos de Bogotá prácticamente se están disponiendo al interior de Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar, que es donde está ubicado el relleno sanitario. Eso implica que sea un poco económico para nosotros hacer la disposición. Si cierran el relleno sanitario, debemos salir de Bogotá a buscar un municipio que nos cobre por hacer la disposición de esos residuos. Por ende, a futuro, uno de los servicios públicos más costosos en Colombia va a ser el servicio de aseo, si no hacemos una correcta disposición de los residuos. Ahora, ¿cuál es el segundo servicio que estamos pagando allí? El servicio de barrido y limpieza de las calles, que es lo que conocemos como los escobitas. Cuando veamos que alguna de las calles está sucia, nosotros podemos también llamar a la línea de aseo de Bogotá para solicitar que pasen y hagan el barrido de las calles. Hoy en día, este servicio se divide en dos componentes, el componente humano y el componente mecánico, cuando vemos unos camiones grandes que tienen unas escobillas que pasan principalmente por las vías grandes de Bogotá, donde hacen el barrido como tal de esas calles. Tenemos también el corte del césped y la poda de los árboles. Eso también nosotros lo estamos pagando dentro del componente. La disposición final, en resumen, es toda la operación del relleno sanitario de Doña Juana. Y por último tenemos el aprovechamiento, que es lo que se le paga a los recicladores por recoger y por llevarlo a unas bodegas, que es prácticamente lo mismo que está haciendo la recolección, que es recoger y llevar a un relleno sanitario. Sí, simplemente que se activa un costo adicional, que es la disposición final. Con el aprovechamiento no se activa ese costo. Entonces, estos son los componentes del servicio público de aseo en Bogotá como tal. ¿Qué implica la tarifa de aprovechamiento, que es la que queremos enfatizar el día de hoy? La tarifa de aprovechamiento o la actividad de aprovechamiento tiene unos componentes, y entonces entre esos componentes están los siguientes. Primero, una recolección selectiva. Esa recolección muchas veces se hace de manera personalizada en algunos casos. Nosotros tenemos unos edificios donde se pacta una recolección de esos residuos aprovechables en algunas frecuencias, en algunos días, que son diferentes a la recolección que se está haciendo actualmente con los residuos ordinarios. Es decir, por ejemplo, en la localidad de Usaquén, acá en Bogotá, la gran mayoría o la frecuencia de recolección de los residuos ordinarios es lunes, miércoles y viernes. Nosotros hacemos muchas veces esa recolección en días truncados, o si se hace en ese mismo día, se hace en horas de la mañana y no en horas de la tarde o la noche. Porque en horas de la tarde o la noche es cuando pasa el camión de basuras y se lleva absolutamente todo, incluyendo aprovechables y no aprovechables. Pero existe una práctica en todos los edificios, y es que los residuos se sacan a la calle una hora o media hora antes de que pase el camión. ¿Y eso qué hace?
que los recicladores de oficio pasen en ese momento, justo antes de que pase el camión de las basuras, hagan o rompan las bolsas, como veíamos en el video anterior, y se establezca un reguero o un mal aspecto como tal de las basuras frente a los edificios y conjuntos. Y esto ocurre simplemente porque no hay un acceso como tal de los recicladores o de las empresas de aprovechamiento a los cuartos de residuos, sino que ellos hacen toda su actividad en la calle. ¿Y cuál es el proceso? Finalmente lo que se busca es que los administradores contacten a empresas de aprovechamiento que les asignen un reciclador de oficio o un operario para que pueda hacer la labor dentro del edificio, para que cuando ustedes saquen las canecas ya no existan residuos aprovechables dentro de esas canecas, y obviamente los recicladores que pasan frente a las aceras pues ya van a hacer reconocimiento de que en ese edificio nunca salen residuos aprovechables porque ya hay una gestión al interior. En ese sentido, eso es la recolección selectiva. Luego las empresas de aprovechamiento hacen un transporte. Ese transporte se realiza hasta unas bodegas. Esas bodegas son denominadas ECAs, Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento. Allí se hace una clasificación y un pesaje. Eso implica que esa clasificación, ese pesaje se reporta a la Superintendencia de Servicios Públicos. ¿Para qué? Para que después sean ser cobradas en la tarifa de aseo. Luego vemos una transformación, que es lo que vimos que inicia ya lo que es la cadena del reciclaje, donde en la transformación de esos materiales se hacen unos embalajes y se comercializa para la industria, que lo utiliza como materia prima para sus procesos productivos. ¿Cuál es la importancia del aprovechamiento como tal? Entonces tenemos que son tres dimensiones inicialmente, y la primera es el medio ambiente, la segunda es algo social como tal, porque genera empleo promueve los emprendimientos a nivel nacional, donde se podrían generar nuevos puestos de trabajo y mejorar la calidad de vida de muchos recicladores. Y adicionalmente el económico, donde nosotros vamos a reducir o a generar productos nuevos con un menor valor que va a dinamizar la economía como tal. Entonces, cuando nosotros hacemos aprovechamiento o reciclaje, vamos a tener estos tres beneficios como tal, no solamente a nivel personal, sino a nivel general como sociedad. Vamos a ver otro videito. Bueno, antes de iniciar con el video, dentro del servicio de aseo existen varios beneficios económicos que nosotros como administradores de propiedad horizontal podemos identificar. Uno de ellos, y que vamos a ver en el video, es la tarifa multiusuario. Vamos a ver en qué consiste la tarifa multiusuario y cómo podemos acceder a ella. Después, pues vamos a ver si de pronto alguno de los asistentes ya la ha implementado y cuál ha sido su experiencia en esto, para que podamos compartir esa experiencia y ver en qué podemos mejorar, o si fue un caso exitoso, pues nosotros podamos replicarlo en nuestras copropiedades. Entonces vamos a ver el video y es muy cortico.
Generalmente el cobro del servicio de aseo viene dentro de la misma factura, donde le cobran los servicios de acueducto y alcantarillado. Pero, ¿sabe usted qué es exactamente lo que las empresas le cobran por este concepto de aseo? ¿Y cómo pueden lograr disminuir el costo de esta factura? Para saberlo, no se pierda la siguiente nota. Para el caso de usuarios residenciales, el cobro del servicio de aseo se hace por estrato, mensual o bimestralmente, con fundamento en las actividades que se prestan a cada usuario: recolección, transporte, barrido y limpieza y disposición final. Para usuarios no residenciales, se practica un aforo con el fin de establecer el volumen de producción de residuos sólidos y sobre esta base se clasifican en pequeños generadores o en grandes productores si producen más de 1 metro cúbico al mes. El usuario dentro del servicio de aseo paga las diferentes actividades que se prestan relacionadas con esto. Es decir, paga las actividades de recolección, transporte, barrido y limpieza de vías y áreas públicas y la disposición final de los residuos que le han sido recogidos por el prestador del servicio. Mi vecina y yo podemos pagar la misma tarifa del servicio de aseo siempre y cuando estemos en las mismas condiciones. Es decir, somos usuarios residenciales del mismo estrato y tenemos un uso similar del predio. Sin embargo, si el usuario que está al lado es un usuario de otras condiciones, como otro estrato o un usuario comercial o una tienda, la tarifa puede diferir. Cuando yo quiero lograr que el costo de mi factura del servicio de aseo baje, lo que debo tener en cuenta primero son los componentes que me son cobrados allí. Es decir, las actividades de recolección, transporte, barrido y disposición final, todas estas que se basan en la cantidad de residuos sólidos que yo produzco y entrego al prestador del servicio de aseo que me corresponde. Entonces, si yo lo que quiero hacer es bajar el valor de la factura del servicio de aseo, lo que puedo hacer es desarrollar actividades tendientes a disminuir la producción de residuos sólidos en mi hogar. Eso lo puedo hacer a través de separación en la fuente, que no es otra cosa más que separar los residuos aprovechables de los no aprovechables, como por ejemplo el cartón, el papel, las latas, y entregar únicamente los inservibles al prestador del servicio de aseo. Primero, deberá presentar la petición o reclamo del caso ante el prestador correspondiente. Segundo, ante una eventual inconformidad del usuario o suscriptor interesado, con la respuesta expedida, el prestador a su petición o reclamo inicial, aquel podrá interponer el recurso de reposición y el subsidio de apelación con el objeto de que la Superintendencia de Servicios Públicos absuelva el recurso subsidiario de apelación. La Superintendencia de Servicios Públicos se pronunciará sobre el caso particular y concreto del suscriptor o usuario interesado al resolver su recurso subsidiario de apelación mediante la expedición de un acto administrativo. Un multiusuario es una opción tarifaria a la que tienen acceso aquellos usuarios que están agrupados de alguna manera, ya sea en conjuntos residenciales, propiedad horizontal o centros comerciales. Si yo quiero ser multiusuario, debo solicitarlo directamente al prestador del servicio de aseo a través del representante legal del conjunto o del centro comercial que desea acceder a esta opción. El beneficio que trae ser multiusuario es que la factura del servicio de aseo va a ser cobrada con base en la producción real de los residuos. Es decir, el prestador hace un aforo o un pesaje de lo que se produjo realmente en ese centro comercial o conjunto residencial y con base en ello van a facturar. Los multiusuarios deberán acudir ante el prestador y cumplir con ciertos requisitos. Una vez el prestador los verifique, deberá proceder a expedir facturas individuales en las que se cobre el cargo fijo más la parte proporcional de los residuos sólidos aforados. Los usuarios agrupados interesados deben remitir la solicitud a la empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios, la cual debe contener la siguiente información: indicación de quién es la persona designada como responsable de firmar las actas de producción de residuos resultado del aforo. Presentar la relación de usuarios que solicitan acceder a la opción tarifaria con sus datos identificadores de acuerdo con el catastro de usuarios.
Informar la existencia de inmuebles desocupados. Indicar la forma cómo será asumida la producción de residuos por cada uno de los usuarios individuales que conforman el multiusuario. A la solicitud se deberá adjuntar el acta de acuerdo en la que conste la decisión de acogerse a la opción tarifaria, aprobada por la Asamblea de Copropietarios conforme a lo establecido en el régimen de propiedad horizontal, o la autorización de cada uno de los usuarios que no estén bajo el régimen de propiedad horizontal. Listo. Bueno, aquí vimos en qué consiste el usuario, el multiusuario. La opción tarifaria de multiusuario es una arma de doble filo como tal, cuando nosotros no tenemos una correcta gestión de los residuos, porque muchas veces nos van a cobrar más si no lo mantenemos en el tiempo, porque siempre debe haber una medición de esos residuos para que la empresa de aseo nos cobre, como decía en el video, solamente lo que estamos produciendo como tal de residuos o basuras. ¿Cuáles son los requisitos? En este caso, en el video lo mencionaban, es ser catalogado como copropiedad o propiedad horizontal, donde entrarían los conjuntos, los edificios y los centros comerciales. Esto es lo que corresponde a la tarifa multiusuario. Existe otro tipo de usuario, que es el usuario forado, que es el que produce más de 250 kilos de residuos al mes, que podrían ser industrias o incluso algunos centros comerciales también son catalogados, pero eso depende cómo ellos se quieran acoger a la tarifa, como productor o gran productor de residuos o como un usuario multiusuario. ¿Y esto de qué depende? De la composición de la propiedad. Existen centros comerciales, por ejemplo, donde la tarifa se cobra a través de un solo recibo para todos los locales, mientras que hay otros centros comerciales donde está individualizado el cobro de aseo por cada local comercial. En el sector residencial, pues existe ya la metodología que corresponde a través del acta de la asamblea. Se solicita o se coloca como un punto dentro de la asamblea acogerse a la tarifa multiusuario, donde se va a distribuir de dos maneras la tarifa, o por coeficiente o de manera equitativa entre absolutamente todas las copropiedades. Esto implica pues que esa decisión se tome o esa pregunta se haga también en la asamblea, porque en la gran mayoría, a pesar de que sí existen apartamentos más grandes o más pequeños, prácticamente si vive la misma cantidad de personas, pues la cantidad de residuos va a ser muy similar. Entonces, muchas copropiedades utilizan en que se divida por partes iguales la tarifa, y en otras que se haga en la misma proporción de los coeficientes de la copropiedad. Ahora, esto es un beneficio que puede acogerse para disminuir la tarifa, y esto no se va a ver reflejado en el presupuesto del edificio. Es una gestión que se hace como administrador del edificio o de la copropiedad, pero no lo vamos a ver reflejado en algún presupuesto como tal o en una ejecución presupuestal. Pues corresponde a una disminución de la tarifa que hace cada apartamento. Pero si uno lo logra realizar, por ejemplo, muchas veces en conjuntos estrato 5 se puede reducir hasta en un 50% el valor de la tarifa, donde si es un conjunto con 100 unidades habitacionales, la reducción o lo que dejarían de pagar los residentes acumulado en el año sería bastante, prácticamente lo que correspondería casi que a un proyecto de la copropiedad. Y es ahí donde nosotros podemos hacer ese manejo para que las personas disminuyan lo que están pagando en aseo y puedan verlo reflejado de pronto en alguna
beneficio para la copropiedad. Este sistema de incentivos que vemos acá, el sistema para la gestión de residuos, tiene varios componentes. El primero es el incentivo a la separación en la fuente o el DINC. Así se denomina y así está establecido como tal. Este sistema o este incentivo corresponde a una disminución del 4% de descuento sobre la factura del servicio de aseo. Pero ¿quién otorga ese descuento? Ese descuento lo otorgan las empresas de aprovechamiento como tal, es decir, las asociaciones de recicladores o empresas de reciclaje que reportan los números de cuenta contrato que están en los recibos. Ellos reportan esos números a la Superintendencia de Servicios Públicos y en el mes siguiente se ha reflejado un descuento. ¿Por qué? Porque se realizó una correcta separación en la fuente en el interior del edificio. Eso implica que dejar entrar a las empresas de aprovechamiento, a los conjuntos o a los edificios, obviamente con empresas que estén correctamente identificadas, donde ojalá se pueda firmar algún tipo de acuerdo como tal, puedan otorgar este descuento a todas las unidades residenciales que están presentes en la copropiedad. Tenemos el incentivo al aprovechamiento de residuos. Este incentivo no se ve reflejado directamente en los residuos que ustedes van a pagar por el servicio de aseo. Este incentivo va trasladado a las empresas de servicios públicos, pero sí ocurre que este incentivo no lo paga ni el distrito ni el presupuesto nacional. Lo pagamos todos nosotros los usuarios. ¿Y por qué lo pagamos? Porque este incentivo es una sobretasa o es un sobrecosto como tal que se le da al recibo por cada tonelada que llegue al relleno sanitario. Es decir, entre más materiales lleguen al relleno sanitario, más sobrecosto vamos a tener en nuestro recibo de aseo. Y esos recursos van a una bolsa común que administra cada municipio, en este caso Bogotá, sería la Alcaldía de Bogotá, que a través de proyectos lo distribuye en las empresas de servicios públicos. Entonces, claro, si nosotros aprovechamos más materiales, vamos a bajar indirectamente la factura del aseo. Y por último, tenemos los usuarios aforados. Los usuarios aforados son, como lo mencionaba, los que tienen una producción de residuos grande, en este caso más de 250 kilos de residuos, donde es importante que si ustedes tienen una correcta separación de residuos y una correcta gestión de los residuos, pues pidan un aforo a la empresa de aseo para que les baje la tarifa. Esto es importantísimo, pues porque si no se hace, les van a cobrar una tarifa que va determinada primero o por la cantidad de metros cúbicos que produzcan o también por los tipos de recipientes, en este caso los contenedores que tengan en su copropiedad o en su industria, porque esto también aplica para las industrias o clubes sociales. Entonces, esto hace que si se tiene un correcto sistema de gestión de residuos, baje la tarifa del aseo, los usuarios aforados. En conclusión, entre el DIN, que es el incentivo a la separación en la fuente, el incentivo de aprovechamiento y tratamiento de residuos y los usuarios aforados, se conforma un sistema para poder disminuir la tarifa y poder financiar como tal el sistema de gestión de residuos. Esto es importantísimo y hace que ustedes puedan mostrar dentro de su gestión como administradores ser expertos en estos sistemas. Y es que la gestión de residuos en las copropiedades muchas veces
no se le presta la importancia que debería tener, porque podrían ser incluso una fuente de ingresos. Oye, esto no se tiene dentro de los presupuestos, pero existen empresas incluso que comprarían esos residuos cuando los entregan de una vez separados por tipo de materiales, es decir, si se entregan separados por cartón, si se entregan separados por vidrio, por metales, esas empresas podrían incluso comprarlos y sería un ingreso adicional para las copropiedades, que disminuye la tarifa de aseo y hace que ingrese nuevos recursos a la copropiedad y sea o sea, sostenible en el tiempo. Esto es lo que garantiza el éxito de la implementación de un sistema de gestión de residuos en la copropiedad. Entonces, hasta aquí es la presentación. Perdón, hasta aquí es la presentación. No sé si existe algún tipo de pregunta, duda al respecto que pueda ser solucionada o que alguno de ustedes nos quiera comentar su experiencia con la tarifa multiusuario. Lía Mera. Buenos días, profe. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, la pregunta es la siguiente. En zonas de parcelaciones de conjuntos cerrados, propiedad horizontal, cuando pasa un particular y hace el reciclaje de los residuos aprovechables, y pues bueno, queda la bolsa negra que es la que recoge el municipio. Allí es donde se puede solicitar y se puede organizar la rebaja del servicio pues sí, del servicio de aseo, que es el que le facturan a uno. Sería ese, por ejemplo, un caso de solicitar la reducción porque seríamos multiusuarios, ya que a todos nos recogen el reciclaje de una persona particular. ¿Cómo se haría allí? ¿Cuál sería la forma para que ese reciclador nos certifique que recoge, o si el mismo municipio a través de los recolectores pueden certificarnos que ellos solo recogen digamos, la basura? Ok, bueno. Las empresas de aprovechamiento están debidamente autorizadas por la Superintendencia de Servicios Públicos. Es decir, cuando ustedes contactan a un reciclador de oficio, le solicitan a qué organización o a qué empresa pertenecen, y ustedes lo que verifican a través de la Superintendencia de Servicios Públicos que estén autorizados. Eso implica que ellos ya pueden hacer el reporte de sus números de cuenta contrato para disminución en tarifa, por ejemplo, de lo que habíamos visto del incentivo a la separación en la fuente. Cuando se requiere la tarifa multiusuario, el procedimiento es, a través de un acta de asamblea, se le pregunta a los copropietarios si quieren acogerse a la tarifa multiusuario. Esa acta o esa copia de esa acta se le comunica al operador del servicio, es decir, a la empresa que recoge los ordinarios, que es quien les cobra. En diferentes municipios o acá en Bogotá, para el caso de Bogotá, pues dependiendo de la localidad de Bogotá, se le entrega esa acta o se le solicita la tarifa multiusuario con soporte de esa acta al operador de aseo. Y es así como se hace, digamos, el procedimiento. Luego, el operador de aseo tiene 15 días para pronunciarse y visitar la copropiedad y decir si cumples o no. ¿Qué debes cumplir para poder ser multiusuario? Tener las dos áreas separadas, es decir, no importa que el cuarto de basura sea pequeño, ¿sí? Lo importante es que esté correctamente señalizado, aprovechables y no aprovechables, y que tenga un sistema de separación. Eso
es lo único que piden. Luego ellos van a medir esos residuos por peso o por volumen. Por lo general ellos solicitan unas canecas de 50 galones donde hacen el pesaje. Otra cosa que también disminuye la tarifa a nivel general es el reporte de los inmuebles que están desocupados, porque como me están cobrando solamente lo que produce la copropiedad, entonces si hay apartamentos desocupados, pues eso disminuye la cantidad de residuos que me van a cobrar como tal. Ellos lo llaman cuarteos, que es, hacen unas muestras estadísticas, es decir, hacen 3 o 4 mediciones y ahí tienen la base para seguirles cobrando. Lo ideal del aforo es que sea permanente, pero es imposible, operativamente sería muy complicado que cada vez que se recojan los residuos, pues hagan una medición. Entonces, por eso se hace un cuarteo donde ellos ya saben cuál es la cantidad promedio de residuos que está produciendo la copropiedad. Es hasta ahí como se hace el procedimiento. No es la alcaldía, es una gestión que debe hacer directamente al representante legal de la copropiedad y se debe hacer ante el prestador de servicio público de ordinarios. Profe, perdón, en la misma pregunta, en el caso de varias parcelaciones en el sector donde vivo, no se tiene la unidad técnica de basura, sino que el carro pasa por las casas, pero obviamente cada día hay un día especial en todo el sector que pasa el recolector de los residuos aprovechables y otro día que pasa, pues, digamos, el recolector de basura. Pero como es en cada casa, ¿cómo sería allí si no tenemos cómo lleguen a pesar esa basura, la basura? O sea, pasa el vehículo por cada casa, por la acera. Sí, son conjuntos residenciales, parcelaciones, ¿cierto? Parcelaciones Sí. en todo un sector de más de 2.000 viviendas. Cada Sí. parcelación entra el carro de la basura y recoge en la puerta, digamos, las bolsas negras en determinados días y en los otros días pasa el recolector de reciclaje particular. ¿Cómo se haría allí? ¿Cuál sería como la forma para uno decirles pues que midan o que haya una verdadera peso de lo no reciclado? Bueno, ahí es importante determinar si están catalogados como una propiedad horizontal, ¿sí? Porque es uno de los requisitos para poder acceder a la tarifa multiusuario. Y pues la copropiedad pues sí establece exactamente el coeficiente de pertenencia que tiene cada uno de los copropietarios y así es como podemos determinar cómo se está haciendo el cobro en cada casa. En este caso, en cada parcelación debe llegar un recibo que debe tener un número, que es el número de cuenta contrato, y así es como debemos presentarlo ante la empresa de aseo. En cada número de cuenta contrato, si está catalogada como una copropiedad, es decir, tiene su reglamento y ahí establece cómo está parcelado, qué partes es copropietario cada persona. ¿Así está el conjunto? Sí, todos los conjuntos en la zona son propiedad horizontal. Es más, aquí hay lotes desocupados, o sea que ni siquiera están construidos, pues obviamente no llega factura, pero sí son todos propiedad horizontal. Por eso es la pregunta. Ah, perfecto. Entonces, lo que se hace es, adjuntando el acta, es necesario tener los números, la relación de los números de cuenta contrato que aparecen en los recibos, se hace el listado y se le presenta eso a cada uno de los, pues en este caso al prestador del servicio de aseo. Importantísimo,
Importantísimo es que los residuos se deben presentar agrupados, es decir, para todas las casas debe tener un chute de residuos para que puedan ser presentados. Ese es uno de los requisitos que tiene la tarifa multiusuario, es que todos los usuarios presenten los residuos de manera centralizada. En este caso, os tocaría revisar si de pronto dentro del conjunto existe la infraestructura para poder llevar todos los residuos a un solo punto y que ahí puedan ser presentados. Así es, sí hay un punto de portería donde llega todo. Muchas gracias, profe. Vale, perfecto. Doña Margarita, levanta la mano. Sí, Perdón, no. sí, muy buenos días. Una pregunta, una vez establecida la tarifa por la empresa, digamos, Ciudad Limpia, hecho el aforo y todo, ¿esa tarifa es aplicable durante cuánto tiempo? ¿Un año, 2 años? ¿O es periódica o es...? Por lo general, las empresas de aseo hacen un aforo cada año, ¿Ya? ¿sí? Pero debería ser permanente hasta que el operador preste sus servicios. Como lo mencionaba, el próximo año hay una nueva licitación de aseo. Es posible que en el año 2027 las empresas que hoy nos están prestando el servicio cambien. Es decir, a veces, por ejemplo, Lime o Ciudad Limpia está prestando los servicios en Kennedy, para la nueva licitación lo trasladan a Usaquén o a Chapinero, entonces toca volver a solicitar la tarifa multiusuario cuando hay un cambio de prestador. Pero por lo general ellos hacen los aforos con dos motivos: que exista un aumento considerable de los residuos que son presentados o recogidos, o de manera periódica, que por lo general lo hacen cada año, o incluso lo podrían hacer cada vez que el usuario lo solicita. Entonces, si te hacen una medición, un aforo, y dices, no, a mí no me parece, no estoy de acuerdo, voy a volver a solicitarlo, están en la obligación de volver a hacer el aforo. ¿Y eso por qué ocurre? Porque muchas veces, y es necesario planear cuándo vamos a solicitar el aforo, porque cuando lo hacemos de pronto en una época donde hay mucha producción de residuos, pues nos va a perjudicar en el proceso de disminución de la tarifa. Eso nos pasa a veces en algunos conjuntos, centros comerciales o en algunos clubes sociales donde solicitan, por ejemplo, el aforo en temporada alta, si están en una ciudad donde es turística. Entonces solicitan el aforo en temporada alta, pues se va a producir una mayor cantidad de residuos. Entonces, en vez de bajar, les aumenta. Cuando deberían hacerlo en una temporada que es normal o baja, para que les disminuya. Y una pregunta más. Usted nos habló de la CRAP. ¿Qué es la CRAP? La CRA es la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico. Es una entidad dependiente del Ejecutivo, es decir, de la Presidencia de la República, que determina cómo se va a cobrar los servicios públicos. En este caso, ellos legislan sobre o norman sobre agua, aseo y gas. Agua, aseo y gas. Perdón, gas no, agua y aseo. Todo lo que corresponde a saneamiento básico. Agua y saneamiento básico. La otra es la CREC, pero pues es otros servicios públicos. En este caso es agua y gas. Entonces ellos nos dicen cuánto me van a cobrar por el acueducto, cuánto me van a cobrar por el alcantarillado, qué variables van a tomar para facturar o para calcular la tarifa, y lo mismo ocurre para el tema de aseo. Okay. Muchísimas gracias. Vale, perfecto. Tenemos a Nancy. Nancy Viviana. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, tengo varias preguntas. La primera, profe, es preguntarle si su merced nos va de pronto a facilitar las memorias de su exposición. Sí, claro. Yo a través de Guillermo
les hago entrega de la presentación para que ustedes la tengan dentro de las memorias, con su memoria. Ah, bueno, muchas gracias, profe. Y la siguiente pregunta es, pues no sé exactamente qué vaya a contener aquí a futuro este módulo, entonces quiero preguntar si vamos a tener alguna clase especial sobre el manejo de residuos orgánicos. Lo que pasa es que en el centro comercial que yo represento es en un municipio muy pequeño y es la primera propiedad horizontal que tiene. Y allá la empresa de servicios que recoge todos los residuos solo pasa una vez a la semana. Entonces, ese municipio tiene pues gran afluencia de turistas. Entonces, el problema que hay con ellos es que todos los restaurantes obviamente están generando pues muchos residuos, bueno, no muchos, la verdad son los normales de un restaurante, porque ya se implementó el sistema de separación en la fuente, entonces estamos haciendo la separación de reciclaje, de basuras, de no aprovechables y de los orgánicos. Digamos que ya nos acomodamos a las condiciones de esa empresa para la recolección como tal de los no aprovechables y tenemos quien nos recoja los reciclables. El problema es que los orgánicos, si no es suficiente, pues porque obviamente por ley tengo entendido que todos los restaurantes deben sacar esos residuos todos los días, ¿sí? Y como la empresa pasa una vez a la semana, pues, o sea, se entra en contradicción con la ley, con los restaurantes, con el tiempo de recolección de ellos. A mí me gustaría conocer más a fondo o cómo puedo solucionar eso, porque hasta ahorita lo que se ha hecho es como hablar con la gente de la región que tiene animalitos, ovejitas, su ganado, no sé qué, para que ellos vayan y recojan esos orgánicos, pero pues no es suficiente. Correcto. Bueno, el tema de los orgánicos, como les mencionaba anteriormente con el tema de la CRA, es que la CRA no ha determinado cómo hacer el cobro de la tarifa de los residuos orgánicos. Cuando surja esa norma, pues van a existir ese nuevo nicho de mercado entre las empresas de servicios públicos donde van a implementar los sistemas de tratamiento de residuos. En este caso, ya no es aprovechamiento, sino se llama tratamiento, donde le cambian la composición física y química a los residuos. Y es que en orgánicos existen dos tipos de residuos orgánicos. Los residuos crudos, que son las cáscaras, las semillas, los que hemos visto inicialmente, y luego existen los cocinados, los cocidos, que son los de los restaurantes, que denominamos comúnmente como las lavasas. Las composteras o las empresas que hacen ese tipo de tratamiento actualmente están haciéndolo de manera privada. Es decir, a los centros comerciales les cobran por recogerles esos residuos. Y pues es necesario que cada municipio tenga o una empresa, bien sea privada o mixta o pública, que haga el tratamiento de esos residuos, y eso es uno de digamos, de las misiones que tiene actualmente el Estado y las empresas de servicios públicos. Incluso podría ser hasta una oportunidad de negocio a futuro para que ustedes puedan implementar ese sistema dentro de los municipios. Y existen alternativas, las composteras para generar residuos o abono, o la otra con las lavasas es unos biodigestores que producen gas que posteriormente se puede comercializar o hacer producción energética a partir de ese gas. Hasta que no salga esa norma como tal, no van a existir, digamos, o no hay un incentivo para las empresas para ofrecer ese servicio. Entonces... Ay, profesora, lo que iba a preguntar. Yo quería que si su merced nos podía compartir la normatividad, porque yo contacté una fundación que se encarga de recoger los orgánicos y los tenían para utilizarlos para cultivo de lombrices, pero pues para ellos representaba el transporte, de ir a recoger, de ir a llevar, de eso, entonces dijeron, no nos está dando la base, no podemos continuar, entonces ahí quedó el plan con ellos.
Entonces yo quería saber, era precisamente eso, si hay alguna normativa, digamos, para presentar una solicitud a la empresa de servicios para que sean ellos los que gestionen y nosotros acogernos a esa solución que ellos nos den, porque es que desde, o sea, digamos, que lo haga yo, solo el centro comercial no está funcionando porque no hay quien los obligue, no hay quien los regule, allá sí, entonces, pues cada uno dice, no me sirve y no lo hacen. ¿Y qué municipio es? En Nopsa, Boyacá. Nopsa, bueno, existen, lo que pasa es que en ese tipo de regiones, la mayoría de empresas de servicios de ordinarios son las empresas del municipio. Casi, Sí, señor, así es. ¿sí? Entonces, claro, si no existe la voluntad política del municipio, pues no se van a abarcar nuevos servicios. Ahora, puede llegar una empresa privada que a través del IAT, que es lo que les mencionaba, el incentivo al aprovechamiento y el tratamiento, esas empresas pueden solicitar los recursos, por ejemplo, para montar una compostera que le preste el servicio a todo el municipio. Existen los recursos, ahí falta es la voluntad política o que llegue otra empresa y les pueda prestar el servicio. Mientras tanto, solamente se puede prestar el servicio de manera privada, por ejemplo, con las personas que estaban manejando el tema de la hombricultura, donde ellos hacen un cobro por el transporte. Entonces, implica un mayor costo, que es el tema del transporte para que puedan gestionar correctamente los residuos orgánicos. Bueno, tenemos a Luz Ecar. Luz Ecar, ¿sí? Acá me aparece. Levantó la mano. Buen día. Buenos Muchas días. gracias, profe. Profe, es lo siguiente, en los conjuntos que hay zonas verdes y jardinería y todo esto, ¿cómo se puede, o sea, a través de quién, que recojan, digamos, todo lo de la guadaña, el pasto, la poda? Porque hay conjuntos donde se ha tratado de llamar allá a la empresa de aseo, pero la tarifa que cobran es súper alta y pues lógico, eso va contra el presupuesto. Entonces, hay gente que me dice o nos dice a un grupo de administradores, dice, háganlo a través de la empresa para que ellos les recojan eso que es natural, ¿no? Y eso no se puede dejar en cualquier lado porque el pasto se descompone. Hemos hecho esa tarea, pero la tarifa es supremamente alta. Entonces, la gente a qué se ve obligada a pagarle a los recicladores con destino final, porque ellos dicen que tienen que llevar ese pasto y esa poda la tienen que llevar a un sitio específico. Pero no está bien, ¿cierto? Porque es llamarlos a ellos, decirles, porque no hay un contrato de recogida de eso. Y los conjuntos de verdad nos vemos abocados, bueno, ¿qué hacemos con todo este pasto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Hay alguna de pronto solución o algo que no encarezca pues la tarifa para los usuarios en el conjunto? Pues es el mismo caso anterior. Hasta que no exista la normatividad, las empresas no van a iniciar esos procesos de tratamiento, de recolección de esos residuos. Y en el caso de los residuos que salen de la poda, del césped, de los conjuntos, pues implica un sobrecosto que muchas veces no se tiene dentro del presupuesto. Y hay algunos conjuntos que han optado por incluso montar sus propias composteras. Obviamente eso depende de la cantidad de espacio disponible que tengan, pero hoy en día existen, digamos, alternativas para hacer un compostaje al interior del conjunto y que ese compostaje se utilice dentro de las mismas áreas verdes del conjunto. Obviamente, cuando uno utiliza el servicio para que le recojan, el prestador de ordinario recoja esos residuos, pues va a ser bastante costoso porque incluso ellos cobran es por metro cúbico, no por peso. Entonces, eso hace que el volumen de esos residuos pues salga bastante costoso. Hasta hoy
no existe una alternativa que pueda disminuir la tarifa. Igualmente, no existe la voluntad política para que se genere la normatividad, para que las empresas puedan ir y ofrecerte de pronto algún tipo de descuento por prestarte el servicio, porque ¿qué hacen las empresas actualmente? Recogen el césped y lo llevan al relleno sanitario. Entonces, para ellos también implica un costo operativo de ir, recoger eso y llevarlo al relleno. ¿Cuál sería la otra alternativa? Es que actualmente no está normatizada, es recoger esos mismos residuos y llevarlos a una compostera que se produzca en abono y poderlo comercializar. Esa cadena, por decirlo así, la economía circular, todavía no está desarrollada. Entonces, hasta el momento no hay la única alternativa es establecer métodos de compostaje internos. Muchas gracias, profe. Luz Marlene Cruz. Profe, buenos días. Buenos días. Bueno, mi pregunta es con relación a si hay alguna ley nacional o alguna normatividad nacional que obliga a las empresas de servicios públicos a aplicar la tarifa multiusuario solicitada en un periodo determinado, porque pues yo vivo en Fusagasugá, hice la solicitud de una copropiedad hace más de un año y nunca pues me dieron respuesta. Supuestamente está aprobado dentro de la empresa porque tengo propietarios que trabajan dentro de la empresa de servicios públicos y ellos mismos pues han estado como presionando, pero pues nunca nos han aplicado esa tarifa, lo uno. Y con relación a la pregunta que hacía la compañera anterior, yo he solicitado acá en el municipio la recolección de esos verdes y realmente la tarifa no es tan costosa. Pensé que era más costosa, pero realmente pues no se vio reflejado tanto valor en la factura o lo que me facturaron en el cobro de servicio de acueducto y de alcantarillado. Realmente es baja a comparación pues del beneficio que prestan y de la cantidad de residuos que recogen. Ok, listo. Entonces, la normatividad, existen dos normas. La primera es la ley 142. ¿Sí? Esa ley 142 es la ley que reglamenta la prestación de servicios públicos en Colombia. Y ahí podemos ver quiénes pueden ser prestadores de servicios públicos y toda la reglamentación como tal. Y esa ley está reglamentada a través del decreto 1077. El decreto 1077 es un compilado de absolutamente todos los servicios públicos en Colombia y cómo deben ser prestados. Ahí aparece en qué consiste la tarifa multiusuario y cómo debe ser aplicada. Y sí es obligatorio que exista una atención por parte del prestador y solamente no se va a aplicar si no se cumplen con los requisitos que están establecidos en este decreto. Entonces, es necesario que recurras a estos dos decretos. Ahora, la exigencia de la implementación de la tarifa multiusuario se puede apoyar a través de la Superintendencia de Servicios Públicos. Entonces, la superintendencia va a hacer el acompañamiento para que ustedes obtengan la tarifa si cumplen con todos los requisitos. Porque si las empresas de servicios públicos muchas veces retrasan esos procesos, pues porque saben que va a implicar una reducción tarifaria que va a afectarlos a ellos a largo plazo. Entonces, es necesario apoyarse con la Superintendencia de Servicios Públicos. Gracias. Vale, gracias. Bueno, creo que no hay más preguntas. Profe, hola, yo, Lilian. Lilian, sí. ¿Cómo estás, Lilian? Buenos días para todos. Profe, una preguntita. Yo en la unidad Medellín, vivo en Medellín, administro una unidad. Yo tengo con un proveedor que se llama Fundave, Fundación Aurra Verde, la recolección de todo el tema pues de material reciclable. Entonces ellos me mandan cada mes un certificado de la disposición final de los residuos, en donde me clasifican cuánto de aluminio, cuánto de archivo, cartón, chatarra, etcétera.
Con este certificado, entonces yo llamaría a EPM para poder tener ese descuento en los servicios públicos, a ver si entendí bien. No, en este caso, quien otorga el descuento sería Fundave. Fundave debe estar catalogada como una empresa de servicios públicos. Entonces, les voy a mostrar cómo pueden saber si una empresa está inscrita en la superintendencia. Les voy a compartir pantalla y vamos a hacer el ejercicio. Ahí ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces van a ingresar a algo que se llama el SUI. El SUI es un portal de la Superintendencia de Profe, Servicios. no se está viendo la pantalla. ¿No? Espérame. Sí se ve. Sí se ve. ¿Sí se ve? Sí, yo la veo. Sí, sí, Yo señor. la veo. Bueno, entonces, Lilian, ahí, revisa. Bueno, entonces les contaba. Entonces, Ok, ya. en el portal del SUI, que es de la Superintendencia de Servicios Públicos, este es un sistema único de información. Aquí aparece absolutamente todo lo relacionado con la prestación de servicios públicos de acueducto, aseo, alcantarillado, gas y energía. Esos son los servicios públicos que están bajo el control o su vigilancia e inspección de la Superintendencia de Servicios Públicos. Y acá, en donde dice servicios informativos, vamos a ver empresas prestadoras. Acá donde dice empresas prestadoras, vamos a poder ver la lista de empresas registradas. Y ahí debe aparecer la empresa que está prestando el servicio como tal y que puede otorgarles esa reducción en la tarifa. Entonces, aquí podemos escribir por el nombre. Se llama Fundave, ¿cierto? Fundave, así es. Lilian, ¿me escuchas? Lilian. Creo que no me escucha, Lilian. Profe, sí, te estoy escuchando. Sí, se llama. Es que se te corta. Fundave. No sé si me lo Pues en la puedes escribir. abreviación es Fundave. Yo se la escribo ahí en el chat, profe. Listo. Bueno, en esta página es donde podemos ver a nivel nacional cuáles son las empresas que prestan algún tipo de servicio público. Y ahí podemos ver si están o no habilitadas por la superintendencia. Esto me garantiza a mí que primero, ellos tengan acceso a otorgar descuentos tarifarios y segundo, que si existe algún incumplimiento en la prestación del servicio, pues nosotros como usuarios podamos hacer una llamada a la superintendencia o colocar una PQR directamente a la superintendencia y ellos van a hacer el respectivo llamado de atención o explicación, solicitud de explicación a la empresa para solucionar el inconveniente. Entonces, vamos a ver acá si aparece Fundave. A ver, Fundave. Sí, así lo escribí. Vamos a ver si. Fundave. Pues con ese nombre no aparece. Fundación. No me aparece como tal Fundave. Bueno, entonces vamos a ver si aparece en el municipio es el municipio de Medellín, ¿cierto?
Voy a exportar acá los datos y lo vamos a buscar a través de un Excel para saber si esa empresa sí está en la superintendencia. Profe, es que Fundave es como la abreviación, se llama Fundación Aburraverde ESP. Ah, ok, perfecto. Entonces vamos acá. Fundación. Acá está, mira, Fundación Aburrá Verde ESP. Entonces aquí aparecen absolutamente los datos de la empresa y ellos son los que te otorgan la tarifa del incentivo a la separación en la fuente. Es decir, que ellos te pueden dar el descuento del 4%. Para eso, tú tendrías que darles a ellos el listado de números de cuenta contrato de la copropiedad para que ellos, cuando hagan el reporte a este sistema, lo incluyan y adicionalmente lo incluyan o envíen el comunicado a la empresa de recolección de servicios de allá, que creo que es EPM. EPM. EPM, correcto. Para que cuando te cobren el servicio de EPM haga el descuento. Ok, Solicítaselo a Fundave. perfecto, profe. Profe, y la otra pregunta era con el tema de la compostera. Sí. Esto es, pues es legal instalarlo en las propiedades horizontales. Sí, claro, es legal. De hecho, incluso en normatividad colombiana existe la posibilidad de que cualquier persona construya o monte una compostera si no mueve más de 20.000 toneladas de residuos al año. Si mueve más de 20.000 toneladas al año, necesitaría una licencia ambiental. Pero en este caso, pues mover 20.000 toneladas al año es una cantidad bastante grande y no necesita ningún tipo de permiso. Por el contrario, es una solución que sería ejemplo para muchas copropiedades. Ah, bueno, señor, mil gracias. Vale, perfecto. Bueno, entonces ahora sí finalizamos la tanda de preguntas. Muchísimas gracias por su atención. Yo les hago llegar las memorias con Guillermo. Finalmente, cualquier duda o inquietud, nosotros somos Latin Green, somos una empresa de servicios públicos que operamos en la ciudad de Bogotá, pero de igual manera, si ustedes necesitan algún tipo de de solicitud, de pronto de algún tipo de asesoría, con mucho gusto. En la presentación les enviaremos nuestros datos de contacto y claro que sí, les vamos a compartir los videos para que ustedes puedan de pronto hacer algún tipo de capacitación al interior de sus copropiedades. Así será. Bueno, gracias, profe, muy amable, Dios lo bendiga. Buen día para todos. Muchísimas gracias. Profe, ¿nos puede compartir su contacto por si alguna preguntita puntual? Claro, les voy a escribir acá en el chat mi número de celular, ¿listo? Gracias. Bueno, listo. Muchas gracias, apreciado profe William. Vale, muchísimas gracias. Apreciado teniente, muchas gracias. Primero, mi capitán, muchas gracias. Bueno, qué bien que vea. Empresa, muy bien. Ustedes, espero que les haya gustado la clase. Denme un momento.